Ejercicio propuesto 2 para la prueba 2. Una caja rectangular de cartón sin tapa debe tener una capacidad de 256 centímetros cúbicos. Y se pregunta cuáles son las dimensiones que debería tener la caja con la intención de que requiera la menor cantidad de material posible. Entonces este ejercicio pretende encontrar las medidas que optimizarían el uso del material, pero con la restricción o con la intención fija de que la caja tenga una capacidad de 256 centímetros cúbicos. Por lo tanto, se debe identificar primero cuál es el objetivo y cuál es la restricción. Entonces, respecto a la pregunta de cuál es la función objetivo, el objetivo es que se quiere minimizar el material que se utiliza y desde el punto de vista matemático, el material sería el área y en el dibujo tenemos que tener un dibujo para poder identificar los elementos. Se le llamará entonces, considerando que este rectángulo es la base de esa caja y eventualmente estos laterales son los que suben para crear esta caja sin tapa. Entonces A representa el ancho, L el largo y X eventualmente sería la profundidad que tendría esta caja. Entonces, el área conceptualmente se traduce en esta función matemática que se ve de la siguiente manera. El área completa sería entonces la base, es decir, el área de la base, que es A por L, puesto que es ancho por largo, ese sería el área de la base, y a esta área de la base habría que sumarle el área de los cuatro laterales, los que serían los cuatro costados eventualmente, pero hay que hacer la diferencia entre las medidas que tienen estos laterales del ancho respecto a los laterales que son del largo. Entonces, estos laterales del ancho serían laterales que tienen medidas de A por X, que serían los laterales que aparecen acá. Cada uno de estos laterales mide como área A por X, que es la unidad de ancho por profundidad. Y respecto a estas otras laterales, que son estas dos, serían caras que medirían en cuanto a área L por X, que sería L por la profundidad. Considerando esto entonces, tiene más sentido esta expresión, considerando que la base sería entonces la base sería A por L, habría que sumarle dos caras que son del tipo A por X, más dos caras que son del tipo L por X. Sin embargo, la diferencia con lo que se ha visto hasta ahora es que la función objetivo depende de tres variables que son la profundidad, el largo y el ancho. Por lo tanto, resolveremos este caso utilizando un despeje, de tal manera que una función que depende de tres variables, como es este caso, se puede escribir como una expresión que depende de solamente dos variables. Esto se hace de la siguiente manera, utilizando justamente el otro dato, que es la restricción. En este caso, la restricción dice que el volumen de esta caja debe ser de 256 centímetros cúbicos. Entonces, dado que eso es fijo, quiere decir que es un dato que permite justamente convertir estas tres variables en dos. ¿Cómo? Utilizando entonces esta relación matemática, que el volumen es la multiplicación de la profundidad por el largo y por el ancho de la caja. Por lo tanto, ¿cómo se usa en la práctica? Este caso en realidad significa que si esta es la expresión que relaciona a la profundidad, el largo y el ancho, entonces 256, que es el volumen, se reemplaza por el volumen, quedando que 256 es igual a la multiplicación de x por L y por A. Y aquí podemos elegir despejar alguna de las variables. Si se quisiera despejar, por ejemplo, la x, quedaría igual a 256 dividido por la multiplicación del largo y el ancho. Entonces, este sería un primer despeje, como aparece acá, y esta expresión ahora se debe reemplazar en esta función objetivo, que era la función objetivo original. Quiere decir que ahora en vez de escribir x,
en esta expresión, en vez de escribir el x, donde aparezca, como son estos dos casos, en realidad escribiremos el x, en vez de escribir x, escribiremos 256 dividido por L por A, de tal forma que esta expresión dejará de tener x y se verán solamente letras L y letras A como variables. Quedando de la siguiente manera, lo que se dijo recientemente queda así. Esta expresión que originalmente depende de x, de L y de A, al hacer el cambio del x que aparecía aquí y acá, esta expresión ahora depende solamente de L y de A. Y una vez que se reemplaza, dentro de lo posible hay que simplificar, en este caso se simplifica el A con este A, y aquí L con L, y el 2 con el 256 da como resultado 512 en ambos casos. Esta es la expresión que interesa o que interesaba escribir, de tal manera que ahora es una expresión que también permite calcular el área, sin embargo lo hace a partir de dos variables, que es lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, y con esta función que depende de dos variables, entonces sería posible aplicar el procedimiento de derivar y encontrar los puntos críticos para después, gracias al delta, identificar si realmente ese punto crítico conlleva a un máximo o un mínimo de la expresión que es del objetivo. En este caso el objetivo entonces es encontrar los valores de L y A que harían que este monto sea el menor posible, puesto que esto representa el área. Y una vez obtenidos, entonces, suponiendo que cumplan con el propósito de minimizar el área, entonces deberíamos también verificar que realmente el volumen está siendo de los 256 que se requieren. Con lo anterior se puede resolver entonces esta función como se había hecho anteriormente. Para ello entonces se obtienen las derivadas parciales con este diagrama que se sugiere, en donde hacia la izquierda estamos derivando respecto a la primera variable y hacia la derecha siempre estaremos derivando respecto a la segunda variable. Por lo tanto, la derivada de esta expresión respecto a L sería A menos este menos 1, y para eso hicimos este cambio de expresar esta división del L, preferimos expresarlo como un L a la menos 1. Recordad que una propiedad dice que si este 512 está dividido por L, entonces podemos escribirlo como un 512 por L, pero elevado a menos 1. Recordad que aquí hay un 1 en el exponente del L, también pasa lo mismo con el A. Entonces, al hacer este cambio, ahora la derivada de esta expresión permitiría pensarlo de la siguiente forma, como si el menos 1 en realidad, y entre comillas, baja y multiplica el 512, por lo tanto queda menos 512, y el L disminuye en 1, es decir que si estaba en menos 1, quedaría entonces en menos 2. Y la derivada de esta expresión respecto a L es 0. Ahora el caso respecto a la otra variable que es A, esta expresión derivada respecto a A quedaría entonces L, esta expresión su derivada es 0, y esta expresión igual al caso anterior, este menos 1 entre comillas baja, multiplica el 512 y queda negativo, y el A queda elevado a menos 2. Las segundas derivadas entonces ahora, lo mismo, hacia la izquierda sería respecto a L y hacia la derecha sería respecto a A. Esta expresión derivada respecto a L, la derivada de A es 0, sin embargo esta parte del menos 2 entre comillas baja y multiplica con signo y todo, multiplica el 512, por lo tanto vuelve a ser positivo y además queda 1024 y el L queda elevado a menos 3. Y esta derivada respecto al valor de A quedaría solamente el 1 porque esta parte no depende de A. Desde el otro lado podemos ver que la derivada cruzada también da 1 y eso comprueba de que este desarrollo está bien, por lo menos en las funciones que estamos trabajando nosotros. Estas derivadas cruzadas deben dar el mismo resultado entre ellas. Y ya con estas derivadas entonces podemos aplicar el resto del procedimiento, cuyo primer paso era el de plantear, que estas derivadas parciales son iguales a 0 cada una. En otro video entonces muestro o mostraré
cómo se resuelve este sistema. Pero para no perder el hilo del ejercicio, entonces aquí diremos solamente que las soluciones de este sistema son que A vale 8 y L vale 8. Por lo tanto, el punto crítico sería 8,8. Omitir lo que está escrito acá. Esto es un error de tipeo. El punto crítico sería el punto 8,8. Entonces, ¿cómo se calcula el delta con esto? Recordar que el delta, para ver lo que pasa en el punto crítico, el delta se escribe o se escribe con las derivadas de segundo orden, en donde las derivadas que son respecto a una única variable de segundo orden van en la diagonal principal y las derivadas cruzadas van en la diagonal secundaria. Por diagonal principal se entiende esta primera diagonal y la diagonal secundaria es la segunda opción que aparece aquí. Entonces, reemplazando el L que se obtuvo de haber resuelto esto, L vale 8, y nótese que al reemplazarlo aquí, estas expresiones, al calcularlas, dan 2 y 2. Entonces el delta queda como aparece acá, y con ello, entonces, sería 2 por 2, 4, menos 1 es 3. Y además podemos ver que este resultado al calcularlo, 1024, bueno, este resultado que es el 2, que es positivo, acuérdense que si delta es positivo, tenemos que mirar el signo del primer elemento, que en este caso también es positivo, y si pasa eso, quiere decir que en este punto, recordar que aquí hay un error, este punto en realidad es el 8,8 de la solución, quiere decir que en este punto, en el 8,8, hay un mínimo. Por lo tanto, ahora estamos en condiciones de concluir lo siguiente, que si el ancho es 8 y el largo es 8, estos valores son los que minimizarían el área de la caja. Y ya considerando que estos valores son correctos, entonces con ello la profundidad de la caja va a ser como estaba despejado anteriormente. Recordad que más acá arriba estaba planteado que el valor de A, el valor del X, perdón, que era la profundidad, era el primer despeje que hicimos para obtener esta función de dos variables. Aquí volvemos y ya conociendo el valor de L y A, usando esta expresión podemos obtener el valor de X, donde L y A valen 8. Por lo tanto quedaría 256 partido por 64, que es la multiplicación de 8 por 8, dando como resultado 4. Entonces, el ancho va a ser 8, el largo sería 8, y la profundidad o altura de la caja, como quieran verlo, es 4. Ya con ello, el área de la caja sería entonces, si ocupamos la expresión del área que requería solamente el largo y el ancho, podemos obtenerla reemplazando tanto L como A en la expresión, dando como resultado 192. Esto quiere decir que el área de la caja sería de 192 centímetros cuadrados. Y no confundir con el volumen, aquí estamos calculando el volumen solamente para verificar que cumple con el requisito de los 256 centímetros cúbicos. Y así ocurre, puesto que el ancho, que es 8, por el largo, que es 8, por la profundidad, que es 4, da como resultado 256. Entonces, en otro video mostraré cómo se resuelve este sistema, que por el momento quedó pendiente. Y la idea es que el hecho de resolver este sistema no confunda o no te saque del procedimiento principal del ejercicio, que es a partir de las derivadas parciales de primer orden igualadas a 0, se debe obtener el sistema, o se plantea el sistema y se resuelve. Y al sacar o resolverlo significa en realidad obtener los valores de A y L que cumplen con estas condiciones que están acá. Y luego el procedimiento del delta lo que permite es mostrar matemáticamente o justificar matemáticamente que lo que está ocurriendo en ese punto crítico, en este caso, resultó que es un mínimo, puesto que el delta dio positivo y además el primer elemento del delta también es positivo.